una de las palabras muy conocidas al pronunciarla, pero es una palabra que también tiene connotaciones en la vida particular de un creyente. Y hoy vamos, de todas las palabras que ya estudiamos, vamos a ver la palabra predicación o predicador. Pero no la vamos a ver como el pastor que se para acá enfrente o que está alguien que se para a predicar en una plaza, en un lugar público o en alguna sala, en alguna conferencia que se hace y ahí está el predicador, ahí está el que predica y que le enseña a toda la congregación. Hoy vamos a hablar de cada uno de nosotros como predicadores. Como personas, ustedes saben que en esta palabra y en este acto de predicar, ahí se encierra o se visualiza, vamos a usar esa palabra, se visualiza más lo que nosotros aprendemos en nuestro interno y lo que aprendemos mentalmente escuchando la palabra de Dios. Porque la predicación, aunque su primera connotación es proclamar, en este caso la palabra de Dios, la palabra predicador también tiene un sentido secular que es el que proclama una idea. Ese es el predicador de cualquier tipo de idea que haya, el que habla de eso, el que trata de que eso se conozca, que se sepa. Es un predicador de esa ciencia o de esa pseudociencia, de lo que sea. Es un predicador, es un proclamador de esas ideas. Marx fue un predicador, Lenin fue un predicador, Trotsky fue un predicador con sus ideas malas, horribles, y que trajeron connotaciones horribles a la humanidad, pero ellos predicaron sus ideas. Los cristianos predican no sus ideas, sino predican a Cristo y las enseñanzas de Él. Los cristianos no pueden predicar sus ideas. Los cristianos deben predicar el pensamiento de Cristo y la conducta de Cristo y la obra de Cristo también que Él hace en cada uno de nosotros. Eso es el predicador cristiano, sea en un púlpito, en una conferencia, en un lugar público donde mucha gente escucha, pero el cristiano a su vez es un predicador y un proclamador de una obra que se hace en su vida. Y de ese predicador vamos a hablar hoy en el tema de adoración y alabanza. Nosotros tenemos que ser personas que a través de nuestro hablar, de nuestra conducta, de nuestras actitudes, de nuestras ideas, de nuestros planteamientos, tenemos que mostrar que somos distintos a lo que el mundo predica, a lo que el mundo proclama como algo bueno, que a veces no es tan bueno, pero ellos lo dicen que es bueno. Como dice ahí Isaías en el capítulo 5, dice, hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Bueno, hoy en el mundo hay ideas que son interesantes y son rescatables, pero hay muchas ideas que no son tan rescatables. Dentro de ese mundo de perversidad y de ese mundo que a veces tiene una amoralidad y una inmoralidad, la moral es que no le va ni le viene ni lo bueno ni lo malo. Donde va el viento, ahí va. Esa es la moral. El que no está muy convencido de nada. Siempre para él todo es relativo. Nada por ahí es muy bueno ni malo. Todo anda bien. Esa es la moral. La persona que cree que no pasa nada, si yo estoy un poco con este, estoy un poco con aquel, está todo bien. Hasta hay cristianos que son así. Hay cristianos que son un poco más así carismáticos, un poco algo de bíblicos, algo de un poco así medio con esta secta, después está con la otra secta, y después estamos todos bien, hay que ser diplomáticos en la vida cristiana. Esos son los amorales cristianos, los que se venden para acá, se venden para allá y andamos bien. Estamos todos bien. Estos son predicadores, quizás no conocidos y que están en un púlpito, pero todos algo proclamamos. Algo nosotros en nuestra vida la gente ve. Porque la predicación es eso, lo que ve la gente de nosotros. Un predicador que se para en un púlpito a predicar, que más conocemos, cuando lo escuchamos, cuando empezamos a oír lo que está diciendo, no solo escuchar, pero oír también lo que dice, estamos de alguna manera, querramos o no, sabiendo lo que él piensa de una enseñanza o de lo que es la vida cristiana o el tema que está tocando. Y aunque lo tratemos de tocar de una manera lo más espiritual y bíblica posible, pero ese predicador está expresando, aunque es el pensamiento de Cristo y proclamando a Cristo en su mensaje, pero es de alguna manera, en lo personal de ese predicador, sea quien sea,
él está enseñando algo que él cree y que está convencido y que Dios le llamó a compartir, en este caso a la congregación, a los hijos de Dios para que lo escuchen. Pero usted y yo, fuera del templo, fuera del momento de la iglesia reunida de Cristo, somos predicadores también. No sé si somos predicadores como acá en el templo, pero de alguna manera algo estamos mostrando como testimonio, algo estamos mostrando realmente qué pensamos allá afuera. Esos son los predicadores de lo que nosotros tenemos que cuidarnos. Nosotros mismos, qué ve la gente en nosotros y qué reflejamos a la gente en nosotros. Esto es lo que quiero hablar hoy en sentido de adoración. Obviamente el acto de predicar desde un púlpito también es un acto de adoración, pero lo hace una persona llamada por Dios, una persona a quien Dios de alguna manera capacitó y preparó para que exprese su palabra y exprese la palabra de su Hijo amado, Jesucristo. Como decía hace un rato en el devocional, a Él oíd. Lo que se debe oír desde un púlpito es la palabra de Cristo, lo que Él enseñó y lo que Él dijo. Nosotros, eso es lo que tenemos que reflejar también allá afuera, cada uno en particular. Cada uno de nosotros en particular tiene que hacer ese tema. Pero vamos a ver algunos testimonios y vamos a ver algunos simbolismos o ilustraciones que se nos dan en el Antiguo Testamento y después por supuesto en el Nuevo Testamento en relación a la vida cristiana. Vamos a ver lo que es cada uno de nosotros como un predicador. Ser un predicador a donde quiera que vayamos, a donde me pongo y llego a un lugar, siempre estoy proclamando al Dios del cielo, estoy haciendo ver que soy una persona que no está en el común de la gente y que tampoco acepta lo que el común de la gente acepta. No es que sean más comunes que nosotros, lo que quiero decir que la persona que tiene a Cristo en su corazón, la persona que tiene el sello del Espíritu Santo, es una persona especial para Dios. Aunque nosotros podamos ser re humildes, puede ser que seamos humildes o no, pero pongámosle que tratamos de ser re humildes y todo, pero somos especial. Aunque a veces tengamos nuestros contratiempos en nuestro testimonio, tengamos nuestras fallas y fracasos como hijos de Dios, somos especiales. ¿Pero por qué? Porque Cristo mora en nosotros en la persona del Espíritu Santo. Por eso somos especiales, no por nosotros mismos, sino porque el sello de Dios está en nosotros en la persona del Espíritu Santo. Por eso Él quiere que nosotros, como hijos de Dios, también en forma especial nos comportemos dentro de una generación oscura y perversa, y que resplandezcamos como luminares, dice Pablo a los filipenses en el capítulo 2. Nosotros sabemos que estamos en un mundo malo, en un mundo que a veces odia a Dios, que quita a Dios de todos lados, pero nosotros debemos expresarnos como personas que sí creemos en Dios, que sí respetamos a Dios y que también respetamos la forma en que Él quiere que la gente se salve, que Él desea que la gente llegue a tener comunión con Dios. No vamos por tangentes, no vamos por caminos raros que se ofrecen por ahí, vamos por el camino que es Jesucristo, el único. La gente eso tiene que ver en nosotros, eso tiene que mostrar. Hablamos normalmente que esto es el testimonio que nosotros tenemos, y cuando decimos soy cristiano y debo llevar un buen testimonio, ¿qué es testimonio? A veces se preguntaron alguna vez y dicen, qué buen testimonio tiene el hermano o la hermana tal y fulana tal o fulano tal, qué buen testimonio. ¿Qué es testimonio? Es expresar, es mostrar algo que yo testifico de algo que ha pasado en mí, o que también está pasando en mí, o posiblemente algo que vi, algo que entiendo en mi vida y que por ahí lo percibo también en mi vida de parte de Dios. Eso es testificar. Por eso la predicación en el sentido de adoración es que mi vida es una alabanza a Dios en la sociedad que vivo, en el pueblito que viva, en la ciudad que viva, en la familia que vivo, en la parentela que vivo. Soy un testimonio de Dios, soy una alabanza de Dios, porque ahí entra la alabanza. La adoración normalmente es ese deseo interno que brota en mí de hacer un acto a Dios, pero la alabanza es la expresión de ese pensamiento mío que está en mi interno, que la gente a veces no ve, pero lo reflejo a través del testimonio que estoy dando. Malo o bueno, pero lo estoy dando.
Y como cristiano puede ser también malo. A veces pensamos, no, los cristianos son todos re buenos. Dice, voy a tener en mi empresa un cristiano. Antes me decían, ¿no sabes a alguien que pueda venir a trabajar y todo eso? Que sé que por ahí puede hacer ahí de tu iglesia, qué sé yo. Yo lo recomiendo más de la iglesia. Y perdónenme, hermano, porque me dejaron re mal parado. Los cristianos me dejaron re mal parado. Su alabanza era para ellos y sus cosas y nunca fue para el Señor. Y la verdad, hermano, da vergüenza decirlo, pero hermano, los cristianos, que deberíamos ser las personas que cuando alguien del mundo que normalmente considera que los que van a la iglesia son bastante buenos, son los que a veces nos dejan bastante mal parados. Por eso, esto es de importancia, hermano. Parece que no, pero el testimonio de ustedes, lo que ustedes proclaman como personas que son en la sociedad, importa mucho a Dios. Y es un acto de adoración y alabanza al Señor también, porque al Señor servís. Y cuando en Colosenses Pablo está diciendo eso, en Colosenses 3, él está haciendo verle, 4, perdón, él les está haciendo ver a los colosenses del trabajo que ellos tenían que servir, no al ojo, sino al Dios del cielo. Porque al Señor, en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana, al Señor servimos, no a nosotros mismos y a nuestro bolsillo. Es al Señor que tenemos que servir, dándole por supuesto gracias por sobre todas las cosas que nos permite seguir trabajando, seguir adelante y ganando unos pesitos por ahí. O también quizás en la vida que hacemos en nuestro trabajo, influyendo gente, hablando con la gente. Esto es importante, hermanos. Parece que no, pero es importante. Vamos a ir a Génesis, capítulo 12. Vamos a ver al adorador por excelencia en la Biblia, que es Abraham. Se habló mucho en estos últimos tiempos de este personaje bíblico, de este, como se lo llama también, el padre de la fe. Capítulo 12 de Génesis. Versículo 7 y 8. Y van a ver una palabra que va a aparecer como común denominador en la vida de estos hombres que vamos a leer: altar. Altar. Esa palabra ténganla como importancia. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. ¿Dónde estaba adorando Abraham? ¿Dónde hizo un altar? ¿Dónde reconoció a Dios? En el templo. Fue a la iglesia y levantaba sus manos y pasó, como dicen algunos, al altar a renovar sus votos y demás cosas. ¿Dónde estaba Abraham? ¿Dónde adoraba Abraham? A donde quiera que iba. A donde Dios le decía: te vas, lo primero que él hacía frente a todas las naciones paganas alrededor era edificar un altar y adorar al Dios del cielo. Nosotros andamos por muchos lugares. Por muchos lugares nos movemos, vamos aquí, allá, puede ser acá en la ciudad, otros viajan un poco más lejos, otros quizás están, aunque muchas veces en la casa trabajando, porque pueden trabajar más ahí, es más fácil por su oficio o lo que sea, pero a donde van, ¿qué somos? Somos un altar de Dios, en donde Él puede recibir un reconocimiento total de nosotros entre los paganos, entre los religiosos, entre la gente del mundo, entre los que son farreros y demás cosas. ¿Qué ve la gente en nosotros? ¿Ustedes creen que a Abraham no le veían que él hacía esto? ¿Creemos que a Abraham nadie le veía? Él obviamente hacía humo, hacía fuego, había luz, pero llegaba a los lugares que llegaba y él estaba haciendo un altar. Era una persona que no se limitaba a adorar a Dios o a bendecir al Señor, o digamos darle su alabanza al Señor en un lugar específico. Hoy muchos cristianos creen que el lugar de adorar y alabar a Dios es el templo. Están equivocadísimos. Porque este es uno de los tantos lugares en que adoramos y alabamos al Señor. Mi casa debe ser un lugar de altar. Mi trabajo debe ser un lugar de altar.
mi hablar, mi conducta, mi actitud ante las diferentes emisiones de conductas que tengo que ver hacia mi persona debe ser un altar al Señor. Debo expresar que soy un hijo de Dios y que no actúo, no me conduzco y no hablo como la gente del mundo. No estoy diciendo que la gente del mundo todos son mal hablados, que se conducen mal y que tienen malas actitudes. Hay gente en el mundo que es muy buena, muy amorosa, muy apreciativa, muy justa incluso, muy recta. Pero a ellos les falta algo. Que todos los cristianos, buenos y malos, pero lo tienen. Y es a Cristo. Ellos tienen la esperanza que si mueren, viene el arrebatamiento de la iglesia, como se decía hace un rato en el devocional, se van con Dios. No hay problema. Pero nosotros debemos de tomar este ejemplo que tenía Abraham, de ir a un lugar y otro y predicar. Pero seguía Abraham peregrinando, seguía caminando Abraham. 3 y 4 y el versículo 18 también del capítulo 13. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Lo primero que hace, hizo toda su gira, fue a reconocer la tierra que Dios le había prometido, lo que Dios le había dado, se va, vuelve otra vez entre Betel y Ai. ¿Saben lo que significa Betel, no? Casa de Dios. Casa de Dios, o lugar de Dios, morada de Dios. Ahora, él llega, ¿qué es lo primero que hace frente a todos sus vecinos, frente a toda la gente que lo rodea? Pues recuerden que Betel, aunque era una zona, pero Ai era una ciudad. Fue una de las ciudades es la segunda ciudad que se conquista en el tiempo de Josué, cuando se hace la conquista de Canaán. Primero se hace la conquista de Jericó y después se hace la conquista de una ciudadela que era más chica, Ai, y se la conquista para la nación de Israel. Abraham de alguna manera estaba haciendo su gira, haciendo su peregrinación, pero estaba llegando a esas ciudades que siglos más adelante sus descendientes conquistarían y serían parte de la nación de Israel, de la ciudad de la nación de Israel. Pero a donde llegaba Abraham estaba haciendo un altar. El capítulo 33 de Génesis 18 y 20 18 al 20. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo, donde plantó su tienda, de manos de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar y lo llamó el Elohim Israel. ¿Qué es lo primero que hace después de ser una persona que había luchado con Dios? Si ustedes miran el capítulo 32 de Génesis, ese capítulo cuenta la historia de la lucha que tuvo Jacob con Dios. Ahí dice un ángel, un ser espiritual que luchó con él. Fue el momento en que aprendió Jacob a humillar su corazón a Dios y reconocer que Dios es más que él y que todos sus engaños y todas sus barrabasadas que hacía para hacerse el vivo y siempre salir ganando. Ahí no le salió. Y ahí aprendió que la viveza criolla no funciona. Perdón que voy a usar un término un poco más entendido para nosotros. Pero ahí no funciona el ser el vivito. Ahí se dio cuenta Jacob que había que aprender a dar todo el corazón a Dios. Había que darle todo el carácter a Dios de uno y que Él lo transforme. Ahora que Jacob estaba transformado y que hasta su nombre fue cambiado, porque ya le dijo, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, porque has luchado con Dios y has vencido. ¿Pero qué venció? ¿A Dios? No le venció a Dios, venció el carácter podrido que tenía Jacob y que no le dejaba llegar en adoración genuina al Dios de Israel, al Dios de su descendencia, al Dios de sus padres, Abraham e Isaac. Apenas tiene esa experiencia de humillación ante Dios, Jacob lo primero que hace es empezar a erigir altares. Ahora tengo una nueva conducta, dice Jacob.
Ahora tengo que mostrar a todas las naciones, a todos los pueblos a donde voy a andar, voy a tener que mostrarles que ya no sirvo más a mis apetitos carnales, no sirvo más a mi engaño y a mi suplantación. Ahora sirvo al Dios verdadero y al Dios que yo conocía, como dijo Job, yo conocía de oídos, pero ahora lo veo, ahora sé quién es ese Dios. Ahora entiendo que Él es el soberano y no yo. Eso dijo Job, cuando en el capítulo 42 le dice, de oídas te había oído, pero ahora sé quién eres, ahora veo cómo sos. Y a veces, hermanos, nosotros de oídas conocemos a Dios, pero no sabemos realmente quién es para con mi vida. Hasta que nosotros no hagamos altares espirituales en nuestra vida cotidiana, en nuestro andar por los diferentes lugares, entonces difícilmente todavía hemos reconocido quién es el Dios de Israel, quién es el Dios de la iglesia. Algunos van a decir, pero hermano, nosotros estamos en la iglesia, no estamos en Israel, no vamos a andar haciendo altares de piedra por ahí. No hace falta, no haga ni de madera tampoco. No haga ni de ningún otro metal tampoco si quiere. Usted debe ser el altar de Dios en quien Dios se glorifica, porque usted emana olor grato, ¿no dijo eso Dios? Que somos olor fragante a Dios. ¿Y nuestra vida qué es? ¿Es olor fragante hecha con leña de incienso? ¿O es con alguna otra leña? Ustedes saben que hay leña que usted quema y larga el mal olor. Olor a caca. Así feo. Horrible, usted empieza a quemar esa madera y es horrible. Una vez, nosotros cuando vivíamos en Misiones teníamos cocina leña. Me dieron ahí leña, yo me fui, yo ni sabía qué madera era, pero dice que quema muy bien. Empezamos a poner eso y yo tuve que terminar tirando esa leña, poner ahí por los yerbales, por los teales, ahí no sé por dónde podía abonar o algo, pero para quemar insoportable el olor que largaba. Y a veces creo que nuestro olor es ese, infragante. No es fragante, es un olor infragante, un olor feo lo que largamos en nuestro altar personal, en nuestra expresión de adoración y alabanza. Porque andamos en ciertas cosas, en ciertas prácticas. Jacob no podía ser un adorador, no podía ser un altar para adorar a Dios. Es más, cuando él estuvo en Betel, cerca de casi unos 50, 60 años después de la vida de que Abraham estuvo ahí, él estuvo también en ese lugar, pero ¿qué hizo él cuando llegó a Betel? ¿Hizo un altar? No. Puso una piedra, se acostó a dormir, soñó una visión espectacular. Yo quisiera soñar como soñó Jacob esa vez, una escalera que subía al cielo y ángeles descendían y ascendían en la escalera. Y bueno, de alguna manera como que dice, este es lugar de Dios, porque ¿quién puso ese nombre después también? Porque aunque Abraham estuvo en ese lugar y se cuenta que era Betel, pero no sé si en la época de Abraham se llamaba Betel. El que puso el nombre Betel a ese lugar fue Jacob. Él dijo, esto es Betel, casa de Dios o morada de Dios. Él se puso ahí, pero ¿hizo un altar para adorar a Dios? No. Hizo un negocio con Dios nomás ahí. Dijo, Dios, si vos me vas a bendecir en todo lo que yo voy a hacer, me vas a prosperar, todo, yo te voy a dar todos los diezmos. Él quería arreglar con plata a Dios. Él quería ver si podía coimear a Dios y decir, bendecime porque yo te voy a dar los diezmos. Hermano, con los diezmos no se queda bien con Dios. Usted puede diezmar todo lo que usted quiera, no hay problema, pero eso no le arregla su situación con Dios. La situación con Dios se arregla con un corazón humillado, contrito, en donde usted verdaderamente se expresa ante Dios diciéndole, no sirvo, Señor, ¿qué puedes hacer de mí? Soy una escoria, transfórmame en algo que valga la pena y que pueda ser un instrumento en tus manos. Ahí puede ser, posiblemente sí. Abraham, cuando Dios le bendijo y le dio todo y le prometió la tierra y le dijo, andá y peregriná y recorred toda la tierra, él en vez de negociar con Dios y en vez de hacer, ¿qué hacía? Inmediatamente hacía un altar a los lugares que llegaba. A Jacob le costó la lección, pero lo hizo. Es bueno, hermanos, que nosotros aprendamos las lecciones que Dios nos da en la vida y que muchas veces lo hace porque nos ama. ¿O no dice eso el autor a los Hebreos? Porque Dios al que ama, castiga. Al que ama le llevará a situaciones para que vuelvan a Él o para que humillen su corazón a Él porque los ama y quiere hacer algo grande de ellos. No quieren que sean instrumentos de deshonra, sino instrumentos de honra.
Es importante, hermanos, que entendamos lo que queremos decir a través de estos actos de adoración que hicieron los patriarcas. Nosotros tenemos que ser una vida no solo de luz y de sal y todo lo que se dice, tenemos que ser un altar de Dios en donde Él puede recibir adoración en todo lugar a donde vamos. Primer libro de Reyes, 18. Aquí hay una historia muy conocida, a todos les gusta. Cuando éramos chicos y nos empezaban a contar esta historia, estábamos todos contentos porque ahí venía el superhéroe Elías y hacía la gran matanza, hacía el gran sacrificio, y para nosotros era en la escuela dominical todo, y más si había ilustraciones y visuales grandes donde nos mostraban a Elías levantando la mano y haciendo la adoración y el fuego de Dios. Era algo lindo, pero muy linda la historia. Pero, hermanos, hay algo muy interesante que Elías hace acá en el capítulo 18 y que nosotros en la sociedad pagana, religiosa y a veces hasta inmoral y con un montón de farreo, como se dice popularmente por ahí en el lenguaje pueblano, en las regiones, hay algo que a veces nosotros no nos damos cuenta y no hacemos. Y ahora vamos a hablar de la exaltación que debe tener Dios, no solo ya a través de nuestra vida y testimonio, sino que nosotros debemos expresar a ese Dios del cielo. Tenemos que llevar a la gente a que se enfrente, se confronte con el Dios del cielo y vea que no importa lo que haga aquí, allá, no sirve, no anda para quedar bien con Dios. No sirve chantajear a Dios porque no va a funcionar. Dios no es un Dios de cohecho, como dice la ley, como dicen los salmos y los proverbios. Dios no es un Dios de sobornos. O vamos por el camino que Él trazó o no va nada. No funciona, no va a andar. Capítulo 18, vamos a leer los versículos 21 al 24 primero y después saltamos al 30 hasta el 39. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Acá el pueblo se confronta. Era el pueblo de Israel, el pueblo que conocía a Dios, sabía la historia desde el Mar Rojo, sabía de la salida de Egipto, de las plagas, conocía todo lo que fue la conquista de Canaán, el período de los jueces, sabía quién era Samuel y cómo llevó a una reforma de adoración al pueblo de Israel. Conocían todo eso. Está bien, estaban paganizados bajo el reinado de Acab y de Jezabel, su esposa, que era una cochina y una prostituta que hacía que el pueblo pecara, y que Acab, dice la Biblia también en estos pasajes, que se vendió al pecado. A ese punto llegó la pecaminosidad del reino del norte, el reino de Israel. Judá estaba al sur, con su capital Jerusalén, y Samaria era la capital del reino del norte. Ahí estaba Elías confrontando a ese pueblo rebelde bajo un rey y una reina que daban lástima, daban pena moralmente y espiritualmente. Los confronta y les dice: vamos a ver quién es Dios, porque es cierto, había una generación de israelitas ya para esta época que verdaderamente no había visto el poder de Dios. No es que Elías hizo este acto o convocó a la nación de Israel o al reino del norte a reunirse en este lugar, en el Carmelo, era el lugar a donde fueron. No les convocó al Carmelo a venir a hacer este acto simplemente porque él quería mostrarse que él era el profeta. Recuerden que los prodigios, señales y milagros son para la nación de Israel, no para la iglesia.
Y Dios Elías, lo que quería hacer era que ellos vuelvan a recordar y que sepan que las historias que le contaron los padres antiguamente eran reales y que Dios es un Dios que hace milagros fuera de sí, totalmente algo inaudito en el mundo. Y nunca Dios había hecho descender fuego del cielo hasta este momento. Me refiero en el sentido por un acto de adoración, por castigo sí, pero no por un acto de adoración en donde iba a quemar lo que se iba a ofrecer en el altar. Elías iba a proclamar al Dios de Israel, iba públicamente a decir: ustedes son idólatras, son pecadores, pero yo soy el que me quedé para predicar al Dios del cielo. No quiero saber nada de Baal, no quiero saber nada de Acera, que era el otro grupo de profetas que estaba acá, 400. En total en esa ocasión habían muerto 850 profetas falsos. 450, como dice Elías, de Baal y 400 de Acera, que parece que era la esposa de Baal, no sé si era así, pero ahí estaban ellos también, todos para adorar, sacarse y hacer un montón de cosas. Pasemos al versículo 30 hasta el 39. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Antes de esto, si ustedes leen la historia, acá estaban los profetas bailando, Elías se había burlado de ellos y había hecho un montón de sarcasmos porque no pasaba nada, no venía el fuego del cielo, estaba complicada la historia. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. ¿Cuántos cántaros de agua fueron? 4 por 3, 12, igual que las tribus de Israel. Por cada tribu de Israel estaba ofreciendo ese holocausto en ese altar. Así como puso 12 piedras, también puso 12 cántaros de agua. ¿Qué es el agua en la Biblia? ¿Saben ustedes lo que significa el agua? ¿A quién simboliza? ¿A quiénes simboliza? Al Espíritu de Dios y la palabra de Dios, por la que hemos sido limpiados. Jesús le dijo a Nicodemo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. En Juan capítulo 7 de Juan, Jesús dijo que el que crea en él, de él correrán que ríos de agua viva. Lo que hizo Elías era que corra agua, que corra y fluya agua sobre ese sacrificio, para que se vea que Dios tenía poder de incluso mandar un fuego que consumiría mojada la leña, mojada la carne. Si nosotros así en forma normal queremos hacer esto, imposible prender fuego con la leña mojada y la carne mojada. No va a andar las piedras y todo. Y se ve que alrededor de esa zanja que mandó hacer había agua. Había agua y obviamente menos que menos iba a estar quemando todo eso. Bueno, vamos a ver un poquito más. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, hijo de Jacob, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo y
y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Es interesante que también este acto de adoración que hace Elías no fue algo que él pretendió hacerlo por ser el superhéroe de la ocasión. Él lo hizo porque Jehová lo mandó. Hermanos, cada testimonio y acto de adoración que hagamos, que sea porque Dios nos mandó. Dios nos mostró en nuestro corazón que así debemos obrar y así debemos hacer. No porque nosotros queremos ser superhéroes en la sociedad, nos mostramos de una forma y de otra cosa. Todo lo que habló Elías, todo lo que dijo, todo lo que esperó mientras casi todo el día estuvieron haciendo tonterías los profetas de Baal, que nosotros sepamos esperar la hora, el momento en que Dios quiere que hagamos un acto de adoración en particular, pero que siempre sea exaltado Él. Y en todos los lugares a donde vayamos y hay idolatría, hay confianza en pedazos de yeso, de madera y de lo que sea, nosotros nos mostremos claramente y contundentemente, no en contra, sino afirmados en el verdadero Dios y no en los ídolos. Pablo dice en el capítulo 8 de la segunda carta a los Corintios que el ídolo nada es. En la primera carta, perdón. El ídolo nada es. Es cierto, el ídolo nada es. Pero detrás del ídolo, dice en el capítulo 10 también, que está un demonio. ¿Entienden? El demonio o el ídolo no tiene fuerza contra el poder de Dios. Como no lo tuvo, ustedes piensan que solo los profetas de Baal estaban ahí saltando y todo. Ustedes no creen que no había una fuerza demoníaca dentro de ellos obrando para todas estas locuras. ¿Saben lo que hicieron estos profetas de Baal mientras danzaban y daban vuelta y gritaban? Empezaron a sajarse, a sangrar y a chorrear sangre. Y eso solo se hace cuando hay un acto satánico. Cuando se sabe que a quien se está adorando es un ser espiritual satánico o demoníaco. Cuando se llega a ese momento, ya a tal punto en una adoración pagana, es porque ellos conscientemente saben bien que están adorando, no a ese pedazo de piedra seguro que estaba en forma de Baal, sino que era a los mismos demonios que estaba atrás de ellos. Porque ¿qué demanda? Siempre demanda la religión, el satanismo, los sacrificios humanos y todo. ¿Qué demanda siempre? Sangre. Si usted quiere ser un satanista declarado, tiene que hacer un pacto de sangre. Porque en la sangre, ¿qué está según Dios? La vida del hombre. Es, por si podemos decir, el aspecto físico del alma. En la sangre es donde corre la vida del cuerpo. Sin sangre es imposible vivir. Usted puede tener un corazón sano, puede tener un cerebro sano, puede tener un ojo sano, un estómago sano, pero si no hay sangre, no vive ninguno de sus órganos. Ninguno de esos órganos. Cuando las personas comienzan a desangrarse, a sacarse, como pasó en este caso, esas personas están entregándose en su vida a esos demonios o a Satanás mismo. Están entregando ya su ser. Por eso hacen este tipo de acciones. Y Elías le estaba dando a entender, Dios no quiere eso, quiere un corazón humillado, un corazón sincero y que tu sangre corra para que puedas servir a Dios, para que le puedas dar a Dios toda tu fuerza completa y no debilitado porque perdiste sangre. Dios quiere que estemos bien corporalmente, que estemos bien físicamente para que podamos dar más de nosotros en testimonio, en conversación, en proclamación de su evangelio y de un testimonio limpio. Donde quiera que andamos somos predicadores, hermanos. Y donde quiera que funcionemos, seamos personas claras en quién es el Dios que vive y no los muertos. Y aunque los demonios se llaman dioses con minúscula, viven en forma espiritual, pero no sirven como el Dios Todopoderoso. No sirven como la solución a tantos agobios que hay en la sociedad humana. No funciona. Hechos 17. Acá hay un pasaje también conocido para todos. Pablo estaba en Atenas y dice que se enardecía su corazón
cuando había visto a la ciudad que estaba dedicada a la idolatría. No aguantó más. Y entonces fue, miró todos los altares que había y vio uno que dice: a Dios no conocido. Y a ese altar le sirvió a él para enganchar la predicación del Evangelio, para proclamar en una ciudad pagana, pero pagana hasta no más poder, una ciudad griega muy importante. Era una de las ciudades capitales de Grecia, de mucha importancia, pero en esa ciudad dijo Pablo: no me puedo quedar quieto, algo voy a tener que hacer, no sé cómo el Señor me va a guiar a hacer, pero ustedes van a ver que ninguno de los mensajes evangelísticos que hacía Pablo en público en las diferentes ciudades que predicó, ninguno es igual. En todas las ciudades que él iba, siempre se valió de algún elemento, de algo, para poder empezar y dar el puntapié inicial a la predicación, pero ningún mensaje es igual. Por eso siempre le digo a las iglesias, y a veces, sea aquí o sea a donde voy a predicar, siempre digo: hermanos, el Evangelio para predicarlo no es un sistema que me hayan enseñado. No es un método de evangelismo el que tengo que predicar. Mi vida tiene que predicar. Y lo que Dios ponga en mi corazón para empezar a hablar a una persona, no importa cuál sea la situación. Tengo que hablar lo que en ese momento Dios me ha dado para hablar. Porque la obra en el evangelismo no es mía, es de Dios. Y esa alma, si se gana, la ganó Dios. Aunque me usó a mí, pero la ganó el Señor, para Él y para su gloria. Vamos a leer desde el versículo 22 a 31. Estando pues Pablo en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo os veo muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Aquel pues que vosotros honráis sin conocerlo, a este yo os anuncio. Vaya a saber el pensamiento que tenían los atenienses de ese Dios no conocido. Ellos, por las dudas de todos los dioses que tenían, vamos a poner a este por si hay alguno más. Todavía no lo conocemos, pero ahí está. Pablo sabía que la mente ateniense era de un Dios pagano, ese Dios no conocido, pero para él dice: acá tengo la clave para empezar a hablar del Dios no conocido verdadero para ellos. Porque ellos venían por siglos de historia adorando imágenes, adorando cuerpos humanos, porque ustedes saben que eso del fisiculturismo, de hacer así lindo el cuerpo, de tener así los hombres, todo eso nació en los griegos. Porque ellos tenían lo que eran ¿por qué nacen los famosos Juegos Atléticos o las Olimpiadas? Porque era mostrar quién tenía el mejor cuerpo, quién tenía lo mejor, y ellos eso adoraban. Eso lo tenían. Los dioses griegos, si ustedes miran las imágenes que ellos hacen de los dioses griegos, Júpiter, Venus, que sería una reina, ven a Saturno, y todos esos, ustedes los ven que son bien musculosos, así medio bien fornidos, no son así esos dioses suchos como hacen las estatuas acá que los católicos. No, esos son dioses verdaderos que pegan fuerte. Pero Pablo, conociendo la cultura griega y romana, dice: con esto voy a comenzar a hablar. A ese que ustedes no saben, ustedes honran sin saberle, yo soy el predicador de él. Claro, ellos no sabían que Pablo venía a predicarles a Jesús, pero bueno, él dijo: voy a empezar por acá, voy a empezar a hablar. Se valió de un elemento de la misma ciudad para empezar el Evangelio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, este siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es servido por manos de hombres como si necesitara algo, pues Él da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos. Ya Dios estaba hablando, pero Pablo está hablando de un Dios que jamás ellos habían visto. Y verdaderamente no lo conocían. Un Dios que está en el tiempo, un Dios que ha forjado de una sola sangre a todos los seres humanos. Ahí estaba haciendo implícitamente alusión a Adán.
Y después también a Noé, porque de los hijos de Noé continuó la raza humana también. Entonces, Él les hace ver eso y hace ver que es un Dios que trasciende el tiempo y Él prefijó los tiempos. ¿Qué quería decir eso? Ustedes griegos estuvieron como un gran poder imperial en su momento, pero antes de ustedes estuvo Persia, antes de Persia estuvo Babilonia, antes de Babilonia estuvo Asiria, después de ustedes vino el que está hoy, para la época de Pablo, Roma, el que prefija los tiempos de todo. Es lo que Pablo les estaba haciendo ver a todos estos filósofos que venían de la época de Sócrates, Aristóteles y Platón, y él les empezó a hablar y a hacer ver que el Dios que ustedes no conocen es el Dios más poderoso, el Dios que verdaderamente puede hacer obras tan grandes que ninguno de estos dioses suchos que ustedes tienen acá a la vista no va a servir para nada delante de este Dios no conocido. Bien, seguimos. Y para que buscaran al Señor, si en alguna manera palpando lo hallaran, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Un Dios tan poderoso, pero que estaba ahí. Los dioses griegos eran dioses que siempre estaban allá, no sé en qué esfera planetaria, no sé dónde, y que por ahí cuando aparecían era solo para castigar o para hacer alguna bendición especial y se iban de nuevo. ¿Se acuerdan lo que pasó en Licaonia, capítulo 14 de Hechos? Dioses en forma de hombres han descendido a nosotros. ¿Entienden? Los griegos tenían una mentalidad que el Dios está muy lejos. Y es cierto, nuestro Dios dice en la Biblia que habita en los cielos, pero en su omnipresencia está cerca de nosotros. Se acerca a cada uno de nosotros. Y esto los atenienses seguramente se le estaba caminando la cabeza porque no puede ser que esté tan cercano. Y todavía Pablo le dice palpando, que hasta lo pueden llegar si quieren a tocar. Está bien, Jesús ya se había ido para esta época, pues sea como sea, quien podía tocar a Jesús estaba palpando a Dios en un cuerpo de carne, pero aunque Jesús no estaba, pero ellos bien podían, sin andar a tientas, viendo dónde palpar a Dios, Dios estaba cerca de ellos, era que solo ellos quieran conocerlo. Ahora ya no era un Dios no conocido, ahora era un Dios que se empezaba a hacer conocer y que estaba muy cerca de ellos. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque también somos linaje suyo. Todo ser humano en esta tierra que nace porque Dios ha permitido que nazca. No importa que nazca para hacer el mal, que nazca para nunca recibir a Cristo como Salvador, nació porque Dios le permitió. Porque Dios ha dado la posibilidad que nazca. Por eso está así. Siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedras, escultura, de arte e imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, al haberlo levantado de los muertos. Ese era el Dios no conocido, que Pablo estaba predicándole a los atenienses. Les estaba diciendo a ellos que ese Dios se acerca tanto a ustedes que su Hijo, ese varón que vino unos años más atrás de esta predicación, unas décadas nomás más atrás, ese Dios que ustedes no conocen, mandó a su Hijo para morir por ustedes. Y no solo a morir por ustedes, sino para darles la posibilidad que puedan resucitar. Después dice la Biblia que los que escucharon sobre la resurrección, hasta acá escucharon, ¿viste? Eso ya es mucho. Un Dios que me puede resucitar, un Dios que me puede llevar a su morada, eso es inaudito, era para los atenienses. Pero ellos, algunos dicen después que creyeron, hasta incluso el Areópago, el moderador del Areópago dice que creyó y empezó a escuchar a Pablo. Ahora él empezó a conocer a ese Dios no conocido. Hermanos, que nuestra conducta, nuestras actitudes, nuestro andar, nuestra forma de expresarnos sea a tal punto tan bella que la gente que nos escucha hablar, que sabe de nosotros, puede decir, ¿qué tiene él? O ella. ¿Qué tiene que nosotros no tenemos y que a pesar de todo lo que pueda pasar con esa persona, pero vive feliz, sigue adelante y no desmaya?
Pablo era una persona que podía quedarse en su hotel, ahí en su hospedaje tranquilo, pero no aguantó. No aguantó, se enardecía su corazón y se fue y empezó a hablar con la gente. Ustedes están adorando a un Dios que no conocen. De ese yo les quiero hablar. Aprovechó sí esa puerta que Dios le abrió. Hermanos, oremos a Dios para que nuestro testimonio sea a tal punto un altar a Dios que nosotros podamos verdaderamente ser lo que expresamos a veces en diferentes grupos, entre diferentes personas, podemos expresar la palabra de Dios. Hermanos, que Dios verdaderamente nos ayude a nosotros a ser predicadores de vida, de testimonio y de una conducta que verdaderamente expresa al Dios del cielo y no a nosotros mismos. Primera Tesalonicenses, este pasaje es fuertísimo en relación a lo que les estoy diciendo. Primera Tesalonicenses 1, versículos 8 al 10. Porque desde vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros cuál fue la entrada que tuvimos a vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar a su Hijo de los cielos, a quien levantó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Versículo 8. Porque desde vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Qué hermoso testimonio de los tesalonicenses. Un testimonio que hablaba por sí solo. Ni siquiera tenían que hablar, eran tan fervientes, tan fervorosos, por eso habla de la fe. Eso es fervoroso, ser ferviente. Una persona que tiene tanta fe en su Dios, ha tomado con tanta seguridad la palabra y el testimonio de Dios dado por los apóstoles, que vive para eso. Muere por eso. Acepta de todo tipo de situaciones en su vida por eso, porque ha dado todo a su Dios. La gente cuenta lo que hacen ustedes, la gente ve lo que hacen ustedes. Nadie ya nos tiene que decir, solo que están contando lo que es la fe de ustedes y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios. Sé que muchos de los que están hoy presentes aquí han salido de la idolatría, eran católicos en su momento, han salido. Toda la gente sabe que ustedes eran católicos, que han salido de ese lugar. Si no lo saben, por las dudas, cuéntenme. Cuando van a predicar a los católicos, yo sé dónde estabas vos. Yo sé lo que estabas haciendo, lo que vos sos. Sé que hice muchas de estas cosas, pero ahora entendí quién es el Dios vivo y verdadero. No el Dios del catolicismo, no el Jesús del catolicismo. Ahora conocí al Dios de la Biblia. Ahora conocí al Dios del cielo. Ahora conocí al Cristo de la Biblia, al Cristo que descendió del cielo a morir por mis pecados. Hermanos, abramos nuestro corazón y labios para expresar verdaderamente y proclamar nuestro testimonio, pero con palabras también, lo que Dios ha hecho en nuestra vida y cuánto vale Él para nosotros. Romanos, terminemos con esto, Romanos 1:16. Pasaje que algunos lo saben de memoria, pero es bueno que lo recordemos en relación a este tema. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, nos libre Dios de avergonzarnos del Evangelio de Cristo, de avergonzarnos del Evangelio de Dios. Nos libre Dios que nosotros estemos acomodándonos en algunas cosas, como hacía Pedro cuando vinieron los judaizantes de Jerusalén, en Gálatas 2, acomodándonos a costumbres mundanas, religiosas, idólatras, para estar bien.
Hay que ser diplomático, no hay que confrontar a la gente. No hay que hablarle del pecado a la gente. No hay que hablarle de la sangre de Cristo. Parece que el púlpito es carnicería, decía una vez un predicador. No es carnicería, pero es la verdad del Evangelio. A veces los mismos cristianos, entre los cristianos, se avergüenzan y no quieren hablar de este tema porque es un poco pesado, un poco fuerte. Que no nos avergoncemos de Cristo y de lo que Él padeció por nosotros, de lo que soportó por nosotros, por cada uno de ustedes y por mí. No fue un precio barato el que pagó Jesús para morir por nuestros pecados. No fue un precio pusilánime que vivió Cristo para poder darnos a nosotros salvación. Tanto nos cuesta a nosotros expresarnos como personas que realmente tenemos fe en lo que hizo Cristo por nosotros y predicarlo a Él. Que Dios nos ayude a ser predicadores en todas las facetas de nuestra vida. En la vida familiar, en la vida matrimonial, en la vida laboral, en la vida entre parientes. Que a nosotros se nos vea y que aunque nos rechacen porque somos, entre comillas, como dicen ellos, muy puros, pero aunque nos rechacen y nos digan de todo, incluso algunos así parientes cristianos que tenemos, familiares cristianos, pero andan en un cristianismo para cualquiera, no importa, pero no nos avergoncemos. Y si somos rechazados, somos tenidos de menos, se nos vitupera porque somos personas que amamos la palabra de Dios, amamos la sana doctrina y porque verdaderamente proclamamos al Cristo de la Biblia y no de las iglesias, incluso evangélicas. No de las iglesias, sino predicamos a ese Cristo que cuando abrió su boca no mintió y fue siempre veraz y dijo las cosas como son y no titubeó la verdad de su Padre. Así seamos nosotros como predicadores, en palabras, en hechos, en conducta, en todo, en actitudes seamos predicadores. Que Dios nos use como un altar de adoración, que nuestra vida sea una adoración completa y alabanza a Él en todo lo que hacemos por Él y que siempre sea para Él. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por este tiempo y por esta hora que nos diste. Muchas gracias porque nos has permitido un día ser reflejados por tu verdad, inundados por la luz de Cristo en nuestros pensamientos para entender la esclavitud en la que estábamos. Gracias, Señor, porque también nos hiciste aceptos en tu amado Hijo Jesús para alabar tu nombre, tu gloria. Gracias por darnos fuerzas y entendimiento para cada día seguir adelante en la batalla. Pedimos, Señor, que nos des valor, que nos des entendimiento, sabiduría y conocimiento de tu palabra para actuar y para saber vivir en cada situación de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.